Una fría mañana de viernes en San Antonio, Texas, Elena Ramírez llegó al Tribunal Federal como lo había hecho durante más de una década. A sus 49 años, vestía el mismo discreto traje azul marino que lució en las sesiones más importantes y llevaba en su mano izquierda el maletín con los documentos del caso que presidiría a las 9 en punto de la mañana, un delicado proceso sobre la violencia policial. Elena no era del tipo que hacía escándalo. Su nombre rara vez aparecía en los titulares, pero detrás de escena del sistema de justicia era conocida como una jueza despiadadamente ética y absurdamente preparada. Hija de inmigrantes mexicanos y licenciada en Derecho por la Universidad de Texas, había construido su carrera enfrentándose a prejuicios silenciosos y puertas que se cerraban sin explicación. Pero esa mañana, algo rompió la rutina con una violencia que ningún entrenamiento ni ninguna túnica podrían haber anticipado. Tan pronto como pasó por el detector de metales, el guardia de seguridad de la entrada, Scott Miller, un hombre blanco con una espesa barba y una mirada sospechosa, dio un paso adelante como si hubiera identificado una amenaza. ¿A dónde vas?, preguntó con voz seca, con el dedo ya apuntando a la pared. Elena respondió con la serenidad de quien ya se ha enfrentado a este tipo de sospechas. Sala 3A. Soy la jueza a cargo de la audiencia de las 9. Pero él se rió, no con humor, sino con burla. Por supuesto que sí, murmuró, mirando a los otros dos agentes, presentes, que no dijeron ni una palabra. Sin pedirle identificación, Miller le quitó el maletín de la mano, la agarró del brazo y la empujó hacia el pasillo lateral. Elena intentó mantener la compostura, pero su corazón latía rápido, no por miedo, sino por indignación contenida. Allí, en ese estrecho pasillo de paredes beige y cámaras apagadas, comprendió que no solo estaba lidiando con un error, sino con todo un sistema que todavía se negaba a creer que una mujer como ella pudiera ocupar el lugar de poder que ella ocupaba. La habitación donde empujaron a Elena parecía más un almacén en desuso que un espacio seguro. No había ventanas. Solo una silla de metal en el centro y una mesa oxidada contra la pared. Scott Miller cerró la puerta tras él y con un gesto brusco le ordenó que se sentara. Elena permaneció de pie. «Revisen mis documentos. Llamen a la oficina. Es un error muy grave», dijo con tono firme, pero no quería explicaciones. Con un movimiento brusco, abrió un cajón y sacó una máquina de afeitar el pelo, del tipo que se usa en las cárceles. «¿Crees que puedes venir aquí y hacerte pasar por una autoridad? A ver si puedes mantener esa pose después de esto», dijo mientras encendía el dispositivo. Elena sintió que se le revolvía el estómago, pero no gritó. Él no lloró. Él simplemente respiró profundamente y mantuvo su mirada fija en la suya, tratando de comprender hasta dónde sería capaz de llegar ese hombre. La respuesta llegó en el cruel zumbido de la máquina que se acercaba. Cada golpe de la hoja arrancaba no solo su cabello, sino un pedazo de su dignidad ante el silencio cómplice de los otros dos agentes que observaban desde el pasillo sin mover un músculo. El cuero cabelludo de Elena, sensible y expuesto, ardía con cada movimiento despiadado. La máquina siseó más de lo necesario, como si quisiera que el sonido resonara en su memoria para siempre. Cuando terminó, Scott arrojó la máquina sobre la mesa y dijo: «Ahora es más adecuada para la función que debía desempeñar». Y con esto abrió la puerta como si nada hubiera pasado. Elena recogió su maletín, que todavía estaba en el suelo, enderezó lo que quedaba de su postura y caminó por el pasillo de regreso al vestíbulo. El reloj marcaba las 8:47. Faltaban 13 minutos para que terminara la audiencia y ella seguía siendo la jueza a cargo. Sintió la mirada atónita de funcionarios y abogados mientras cruzaba el pasillo con la cabeza descubierta, pero no apartó la mirada. Su silencio, en ese momento,
No era debilidad, era preparación. La sala del tribunal estaba prácticamente llena cuando Elena entró. El sonido de las conversaciones cesó tan pronto como los presentes notaron su presencia. Algunos se levantaron por reflejo automático, otros simplemente se quedaron congelados. Había un hombre con una cámara de televisión situado al fondo de la sala, cubriendo el juicio sobre la violencia policial, un caso que ya estaba atrayendo la atención de los medios. Todos esperaban ver al juez a cargo. Nadie imaginaba que entraría así, sin peluca, sin maquillaje, sin ninguna protección visual para disminuir el impacto de su cabeza rapada. Elena subió los escalones del estrado con tanta firmeza como siempre, solo que ahora cada escalón llevaba el peso de una violencia que había sufrido y una decisión consciente de no esconderse. Al sentarse, ajustó el micrófono, abrió su maletín y con voz firme declaró: «Esta sesión está oficialmente abierta». El fiscal dudó. El defensor público miró a Elena con ojos llorosos. El acusado, un policía acusado de agredir a un joven latino, parecía confundido, pero fue cuando se llamó al primer testigo que empezó el cambio. «Oficial de seguridad Scott Miller, por favor preséntese en el estrado». El silencio que siguió fue absoluto. El mismo hombre que momentos antes había destrozado su dignidad entró con aire de burla, todavía sin percatarse de lo que se avecinaba. Elena lo miró con la tranquilidad de quien ya ha ganado la guerra dentro de sí misma. «¿Me conoces?», preguntó ella delante de todos. Scott frunció el ceño, tratando de comprender la pregunta. «Nos vimos esta mañana». Él insistió, dudó, miró a su alrededor y dijo con desdén: «No que yo recuerde». Elena miró entonces al reportero de televisión, que ya estaba preparando su equipo, y anunció: «Solicito que la sesión se grabe íntegramente y se ponga a disposición del Departamento de Justicia. Tenemos un caso adicional que atender antes de la audiencia principal». La expresión cambió en el momento en que se dio cuenta de dónde estaba. No delante de una mujer que pudiera intimidar en un pasillo oscuro, sino delante del juez federal responsable del caso del día. Elena se levantó de su asiento, con el micrófono aún encendido, y leyó en voz alta: «Scott Miller, guardia de seguridad del Tribunal Federal de San Antonio, está siendo acusado formalmente de abuso de autoridad, agresión física, detención ilegal y discriminación por motivos de raza y género». La sala estalló en 1900 murmullos. El fiscal se movió en su silla. La abogada defensora se cruzó de brazos y los ojos de Scott recorrieron la sala en busca de apoyo, pero solo encontró rostros sorprendidos y congelados. «Bajo mi jurisdicción y con base en la evidencia que se presentará, ordeno su suspensión inmediata y solicito que la Inspección Federal lo detenga para que preste testimonio formal». Por un lateral de la sala entraron dos agentes del Departamento de Asuntos Internos que ya habían sido alertados previamente por un mensaje confidencial de la propia jueza minutos antes. Scott intentó discutir, alzó la voz, balbuceó que era un malentendido, pero nadie lo escuchó más. Elena no movió un músculo cuando él pasó junto a ella esposado. El dolor que sentía todavía le quemaba el cuero cabelludo, pero algo más profundo se había encendido. La convicción de que ella no era la única que había sido violada por ese sistema, solo la primera en romper el ciclo de silencio dentro de un tribunal. Con la expulsión de Miller comenzó la audiencia principal, pero ninguno de los presentes pudo centrarse únicamente en el caso en cuestión. Algo había cambiado en el aire. El tribunal había dejado de ser un mero escenario de juicios para convertirse, en ese momento, en el inicio de un ajuste de cuentas más profundo. Al final de la audiencia, que duró poco más de 2 horas, la noticia ya había escapado de las paredes de la sala del tribunal. Primero en forma de mensajes de texto entre empleados, luego en publicaciones en las redes sociales.
En menos de 30 minutos, el hashtag Judge Ramírez estuvo entre los temas más comentados en Twitter. Circularon fotos de Elena en el escenario, con el cuero cabelludo al descubierto y la mirada serena, acompañadas de palabras como resistencia, coraje e histórico. En los pasillos de la corte, un silencio reverente flotaba en el aire. Los colegas que antes habían dudado en saludarla, ahora la miraban con renovado respeto y para algunos, por primera vez, con verdadera admiración. Una pasante de la Defensoría Pública, visiblemente emocionada, se acercó con lágrimas en los ojos y dijo: «No tienes idea de lo que hiciste por nosotros hoy». Elena, sin embargo, no sonrió. No por frialdad, sino porque sabía que esto era solo el principio. Al regresar a su oficina, hizo llamadas que venía ensayando desde hacía años. Se puso en contacto con el Departamento de Justicia, programó una reunión con la Comisión de Derechos Civiles y redactó los primeros borradores de lo que, meses después, se convertiría en la Reforma Ramírez. La propuesta fue concreta: capacitación obligatoria contra los prejuicios institucionales, evaluaciones psicológicas periódicas para los agentes públicos y la creación de un canal de denuncia independiente con supervisión externa. No se trataba de una venganza personal. Fue un verdadero intento de evitar que otras mujeres, negras, latinas, indígenas o trans, vieran sus historias borradas por hombres protegidos por el silencio de las instituciones. Mientras escribía, todavía podía sentir el ligero ardor en el cuero cabelludo y el peso del cansancio en mis hombros. Pero también sentía una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Había transformado la humillación en una semilla de cambio. La repercusión creció exponencialmente en las horas siguientes. Los periódicos locales enviaron reporteros a la corte. Los canales nacionales les dieron espacio en sus noticieros vespertinos y se convocó a expertos en derecho constitucional para que comentaran el episodio. La imagen de Elena, de pie en el tribunal, con su cabeza rapada y su vestido inmaculado, fue noticia. No fue un acto preparado. Fue un retrato crudo de un sistema que se derrumbaba frente a la dignidad de una mujer que se negó a ser silenciada. Los líderes religiosos, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos se manifestaron en apoyo. El obispo de San Antonio escribió una carta abierta que se leyó en televisión nacional. La justicia hoy no se quedó callada. Habló con la frente en alto, incluso cuando estaba herida. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. 3 exempleadas del tribunal, todas mujeres de color, acudieron a la oficina de Elena para denunciar acoso y violencia institucional anteriores a manos de miembros del equipo de seguridad, incluido Scott Miller. Las historias tenían cosas en común: abuso de autoridad, insultos raciales, amenazas veladas. Ninguno de ellos lo había informado antes. «Nadie lo creería», dijo una de ellas con la mirada baja. Pero ver a Elena en esa plataforma, enfrentándose al sistema incluso después de la violencia que sufrió, fue el detonante. El juez escuchó todo en silencio, anotó cada detalle y prometió: «Esta vez serás escuchado». Aquella frase, dicha con firmeza y sin grandilocuencia, hizo llorar a los 3. Por primera vez, su dolor no era solo personal, era parte de algo más grande. Con las nuevas declaraciones en mano, Elena se puso en contacto con la Inspección Federal y solicitó la reapertura de las investigaciones que habían sido archivadas sin justificación plausible. Por primera vez en años, procesos olvidados volvieron a salir a la luz, y nombres previamente protegidos por el silencio institucional empezaron a aparecer en las hojas de cálculo internas. Tras bastidores, el movimiento causó malestar. Algunos compañeros intentaron disuadirla. «Esto creará un ruido innecesario, señor juez». Otros sugirieron esperar el momento político más oportuno.
Pero Elena ya no esperó permiso. Si algo aprendí en ese tribunal fue que el verdadero cambio nunca comienza en un silencio cómodo. Nace de la incomodidad. Y esta vez, la incomodidad la causaba alguien que el sistema no esperaba ver resistir. Una mujer latina, marcada físicamente, pero de pie y actuando con más determinación que nunca. Mientras tanto, en todo el país comenzaron a surgir casos similares. Viejos vídeos comenzaron a circular nuevamente. Testigos que antes tenían miedo comenzaron a hablar, inspirados por el coraje de Elena. Una joven abogada de Nueva York publicó una carta abierta en la que dice que la imagen de la jueza con el pelo rapado en el tribunal le había dado la fuerza para denunciar a un fiscal que la había estado acosando durante años. En Los Ángeles, una exagente del FBI grabó un video en el que relataba cómo fue perseguida tras denunciar racismo interno y terminó con las palabras: si la jueza Ramírez puede enfrentar eso en silencio y seguir, adelante, yo también puedo. Las repercusiones lo dejaron claro. Ya no se trataba de un caso aislado en San Antonio. Fue el comienzo de un movimiento, y Elena, sin haberlo planeado, se había convertido en el símbolo de algo que el país venía absorbiendo desde hacía demasiado tiempo: la vergüenza de quienes sufren en silencio. 2 semanas después del incidente, Elena fue invitada a hablar en una audiencia especial del Congreso. Sentada ante los senadores, con el cuero cabelludo aún sin crecer y la mirada tan firme como siempre, no pidió piedad. Leyó datos, presentó informes, señaló fallas estructurales y detalló su propuesta de reforma con precisión quirúrgica. Su discurso no fue teatral, fue técnico, emotivo y realista. El problema no es solo un hombre con demasiado poder, es el sistema que le permite sentirse intocable, dijo. Al final recibió una ovación de pie. Algunos parlamentarios que hasta ahora se habían mostrado indiferentes, ahora recurrieron a su equipo para obtener más detalles sobre el proyecto. Por primera vez en años, parecía haber una posibilidad concreta de un cambio real. Y todo comenzó con un acto de brutalidad cometido por alguien que pensó que nunca sería interrogado. Mientras se tramitaba la propuesta de reforma, Elena volvió a trabajar en el tribunal. Rechazó todas las entrevistas exclusivas y ofertas de programas de televisión. No soy una celebridad, soy jueza, dijo. Sin embargo, su rutina había cambiado. Ahora todos sabían quién era ella. Solo por su túnica, sino por lo que representaba. Al llegar al tribunal, los funcionarios la recibieron con genuino respeto. Los jóvenes internos la seguían por los pasillos como quien sigue un faro en mar abierto. No eran solo miradas de admiración, eran miradas de esperanza. Un día, una señora de la limpieza, una mujer mayor de piel oscura y ojos cansados, se le acercó en el vestíbulo y le dijo suavemente: «Gracias por no quedarte callada». Elena simplemente asintió emocionada. No siempre es posible reparar lo perdido, pero en ese momento supe que estaba restaurando algo más profundo: la confianza en la justicia. El proyecto, llamado Reforma Ramírez, fue aprobado por una amplia mayoría en el Senado Federal en menos de 3 meses. Un tiempo casi sin precedentes para cualquier iniciativa legislativa. El paquete incluía medidas de capacitación obligatoria sobre sesgo institucional, evaluaciones psicológicas periódicas para oficiales armados, canales de denuncia externos con protección de identidad y un nuevo Comité Nacional de Supervisión de las Prácticas Judiciales. Para muchos fue una respuesta necesaria. Para otros, una amenaza al poder silencioso de siempre. Pero no había vuelta atrás. En foros jurídicos y universitarios, el nombre de Elena comenzó a aparecer en seminarios, artículos académicos y debates sobre ética institucional. Ella, sin embargo, permaneció alejada del foco de atención.
Continuó llegando temprano a la corte, sentándose en la misma silla y tratando cada caso con el mismo rigor que antes. La diferencia era que ahora, cada mirada que él le dirigía transmitía un nuevo tipo de respeto. El respeto que solo surge cuando alguien mira fijamente al abismo y decide no dar marcha atrás. La condena de Scott Miller se produjo en un tribunal federal de Houston. El juicio duró 4 días. Se escucharon 10 testigos. Se mostraron videos internos del edificio. Se levantaron actas de denuncias antiguas y se dio el testimonio directo de Elena. Fue declarado culpable de abuso de poder, agresión física, obstrucción de la justicia y violación de los derechos civiles. Recibió la máxima pena permitida por la ley, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se leyó la sentencia, no hubo aplausos ni ovaciones fuertes. Elena estaba presente, sentada en la última fila del plenario, con la cabeza bien alta y la misma serenidad que tenía el día del atentado. Ella no buscó venganza, estaba buscando justicia, y en ese momento sintió que parte de ella había sido restaurada. Al salir de la sala no concedió entrevistas, simplemente se subió a su coche, respiró hondo y encendió la radio. Estaba sonando una vieja canción en español. Ella no cantó, él simplemente escuchó, como quien reconoce una herida que se va cosiendo lentamente desde adentro. En los meses siguientes, Elena empezó a recibir cartas de todos los rincones de Estados Unidos, cartas de agradecimiento, quejas, denuncias. Algunos provenían de mujeres que habían sufrido abusos similares y no sabían a dónde recurrir. Otros vinieron de jóvenes estudiantes de derecho que la vieron como un ejemplo de integridad y coraje. Muchos fueron escritos a mano, con caligrafía vacilante, desde prisiones, refugios o comunidades olvidadas. Ella los leyó todos. Guardé algunos en una caja de madera en la oficina, no por vanidad, sino porque sabía que cada uno representaba algo que ella misma había sentido, el deseo de ser escuchada. Una tarde, cuando salía del juzgado, encontró a un grupo de adolescentes de una escuela pública esperándolo afuera. Cuando la vieron, aplaudieron. Uno de ellos se acercó y dijo: «Demostraste que puedes tener miedo y hacerlo de todos modos». Elena sonrió por primera vez en días. El tribunal en el que trabajaba pasó a ser supervisado por una nueva defensoría del pueblo, con reglas más estrictas y participación externa. Algunos empleados solicitaron un traslado, otros fueron eliminados, pero también han surgido nuevas contrataciones, agentes entrenados en 1900. Los principios de la reforma Ramírez. El ambiente poco a poco empezó a cambiar. No fue perfecto todavía, había miradas de reojo, resistencia velada, pero también había algo nuevo, la certeza de que ahora habría consecuencias. Elena nunca más volvió a usar peluca ni a cubrirse la cabeza. Incluso cuando su cabello comenzó a crecer, lo mantuvo corto. La experiencia dejó una marca duradera en ella, no como un trauma paralizante, sino como una identidad reconstruida. Su toga ya no era solo un símbolo de autoridad, era una armadura, y la corte, antes una fortaleza de formalidades, se había convertido, bajo su liderazgo, en un espejo en el que el país empezó a verse con mayor veracidad. En diciembre de ese año, Elena recibió una llamada inesperada. Iba a ser condecorada por el Departamento de Justicia con la medalla al mérito cívico. Él se negó inicialmente. Dijo que no lo hizo por reconocimiento, pero, convencida por su equipo, asistió a la ceremonia en Washington. Llevaba un traje sencillo, cabello corto y maquillaje ligero. Al subir al escenario, miró al público, compuesto por jueces, activistas, agentes del orden y jóvenes estudiantes, y dijo algunas palabras. La justicia no es una postura, es una conducta. Comienza cuando alguien dice, esto no está bien, y continúa incluso cuando el silencio parece más seguro.
recibió una ovación de pie, no por la tragedia que vivió, sino por la forma en que transformó lo que le arrebataron en algo que nadie más pudo borrar. A la mañana siguiente regresó a la corte como siempre lo hacía. Llegó a las 7:15 a.m., pasó por seguridad, ahora a cargo de un equipo diverso y capacitado, y subió a su oficina. Abrió la ventana, como hacía todos los días, y dejó entrar el aire frío de San Antonio. Era diciembre y el cielo estaba despejado. En un rincón de la habitación, la toga colgaba esperándola. Elena lo vistió lentamente, con un cuidado casi ceremonial, y caminó hacia la sala de audiencias. Otro caso le esperaba. Una historia más, quizás. Pero una cosa era segura. Desde esa plataforma nadie olvidaría jamás que un día una mujer que no gritó transformó el país con el peso de su silencio y con el coraje de quien nunca más se callaría.